Estamos de vuelta con Masa Crítica, el programa dedicado a la reflexión sobre los temas políticos de la región. Y a nuestro panel acaba de incorporarse don Jorge Bascuñán Peñafiel. Él es representante del movimiento Todos a la Moneda. Entonces le vamos a preguntar, ¿qué significa Todos a la Moneda? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación al canal, a todos. Nos preguntan mucho a eso, ¿no? Significa todo, sin exclusión. Significa que tenemos un diagnóstico del país en que lo vemos como una patria en que no todos tienen lo que merecen, donde las posibilidades del juego político están circunscritas a dos grandes coaliciones, no por voluntad popular, precisamente, sino que por la institucionalidad que genera aquella discriminación y porque las condiciones del acceso a los bienes y a los derechos que debieran estar garantizados en la Constitución no están asegurados en la práctica. Y eso es lo que manifiesta a las personas cuando se las entrevista en cualquier lugar de Chile, hace mucho tiempo. Y hemos decidido convocar a un gran movimiento llamado Todos a la Moneda, que lidera el candidato presidencial Marcel Clot, ¿ya? Con un programa que responde a ese eslogan, a esa consigna. Y en eso estamos trabajando muy duro. Eso, Todos a la Moneda. Eso es Todos a la Moneda, ya lo saben nuestros telespectadores. Y estábamos conversando de cómo viene el nuevo escenario político y específicamente en dos elecciones, la elección parlamentaria y la elección de consejeros regionales que por primera vez se va a realizar en el país. ¿Es posible que en este distrito enfrentemos 4 listas? Es decir, la Alianza, Nueva Mayoría, no sé cómo se llama el partido de Jorge Soria, sino, ha cambiado varias veces, ¿no? Por eso Fuerza del Norte, Fuerza País, ya. Y eventualmente la candidatura independiente de Martí Sassi. ¿Ese es el escenario que vamos a enfrentar? ¿Cristian? ¿A qué te preguntas? A Cristian. La verdad es que todos nos llamamos Cristian, parece. Sí, es verdad. Sí. Cristian Valdés. Mira, la verdad es que en ese sentido el escenario igual está algo bien confuso. La Alianza tiene claro que tenemos 2 candidatos que son Renzo Trisotti por la UDI y Néstor Jofré por Renovación Nacional. La participación de Martí Sassi en la elección parlamentaria, yo creo que hasta para ella está un poco confuso. Ya han habido bastantes acontecimientos que han sido de conocimiento público. No sé si levantará ella una candidatura independiente, no sé si tendrá la fuerza sin el apoyo que en su oportunidad tuvo del sorismo para levantar una candidatura en esa magnitud. Yo creo que es importante lo mismo que pasa, por ejemplo, con las primarias que tiene que realizar la Nueva Mayoría. Ya aún está pendiente la definición del candidato en ese sentido. Yo pienso que es importante que se genere esa discusión que genera, por ejemplo, una primaria, ya independiente de que si es legal o no legal, llámese así entre comillas. Ya yo creo que es importante la discusión que se genera, ya porque se entrega información a la comunidad sobre diferentes posturas. A mi parecer eso es mucho más conveniente que lo que puede pasar con un partido que imponga un candidato. Ya yo creo que es mucho más valedero. Ya, yo creo que, como decía Cristian recién en un momento, y creo que la derecha puede tener en ese sentido un mejor resultado. Ya quizás por tener 2 candidatos que ya están definidos, que ya tienen un trabajo ya que están realizando. Renzo Trisotti es un muy buen candidato, una persona joven. Néstor Jofré por su parte también es un tremendo candidato, ha tenido votaciones importantes, si bien no en el mismo sistema que estamos en la actualidad, que es el voto voluntario. Yo creo que sí, él tiene un piso electoral que le puede permitir hacer un aporte importante a lo que puede ser el Pacto de la Alianza por Chile en ese sentido. Yo tengo una pregunta, Omar. A mí hay un eventual candidato, un personaje político muy interesante en la UDI, que es Felipe Rojas, y no entiendo muy bien lo que pasó con él, sabiendo que era una persona que fue muy visible cuando fue gobernador, igual fue uno de los concejales con mayor votación, me parece. Y sorpresivamente, en base a una encuesta, que no conocemos muy bien cuáles son los criterios que fueron utilizados, no lo postularon como candidato. Y eso que él pintaba como mejor para una eventual primaria, que nunca ocurrió. Y cuando tú ves la caravana que él tuvo, cuando él para sostener su candidatura y la que tuvo Renzo Trisotti, uno no iba a adivinar que iba a ganar Renzo Trisotti. No sé, ¿por qué ese trato, un mal trato con Felipe Rojas? No, la verdad es que yo soy de Renovación Nacional, no soy de la UDI, pero comparto la postura en el sentido de que para muchos era
una posibilidad real de que Felipe fuera el candidato, porque era una persona que había en las elecciones anteriores, cuando le salió electo concejal, el de la Alianza fue una de las votaciones más importantes. De hecho, lo que tengo entendido es que Felipe arrastró a Renzo a ser concejal. Ya era una persona bastante posicionada, él había sido director de Dideco del municipio de Iquique, ya como gobernador provincial de Iquique, tuvo una participación bastante relevante, él es bastante mediático en ese sentido. ¿Ya? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Porque lo hubiese podido arrastrar quizás con más fuerza. En lo personal, nosotros como Renovación Nacional éramos partícipes de que se hubiese realizado una primaria. Había una ley que se había aprobado en ese sentido y era importante avanzar en ese proceso democrático. La UDI determinó hacer una encuesta. Se generó bastante controversia hace muy poco tiempo atrás, cuando vino un parlamentario de Renovación Nacional, Cristian Monkever, y hizo alguna declaración en relación ponía un tanto en duda que se había realizado esa encuesta. No nos consta de que se haya realizado, pero tampoco de que, en ese sentido, cuál habría sido el mecanismo. Y creo que hubiese sido mucho más transparente quizás elegir un candidato en una primaria, ya como sí lo hizo Renovación Nacional. Ahora, yo pienso que Renzo es un muy buen candidato. Y como te digo, es un candidato joven. Yo creo que quizás en ese sentido, al momento de realizar la encuesta, la gente puede haber optado por una figura joven, que quizás pueda haber sido un factor que sí lo llevó a quedar como un candidato definitivo. ¿Y cómo está? Mira, yo el escenario? Sí, respecto del tema de por qué se bajó a Felipe Rojas, que a mí también me sorprendió que no se hiciera en primaria, porque se habían anunciado primaria y no se hicieron. La verdad que no me queda claro qué es lo que pasó, ¿eh? Así que habría que preguntarle de repente a alguien de la UDI que venga y explique. Sin embargo, creo que Trizoti es un buen candidato y creo que a diferencia de las últimas elecciones, alguien de la derecha, genuinamente de derecha, porque Martí Sassi, recordemos que fue por la derecha, pero había antes por Soria, tuvo la Concertación, después, bueno, y después el PRI, después Independiente. La verdad es que yo creo que la derecha va a sacar un diputado. O sea, todo este cuento, mira, el alcalde, es bueno aclarar estas cosas, porque el alcalde Jorge Soria dice, nos cerraron la puerta en la nueva mayoría. La verdad que yo conversé con el presidente de mi partido, me llamó hace una semana atrás, y me dijo, ¿qué opinas tú de que la candidata que quiere levantar al alcalde Jorge Soria participe de la primaria? Yo le dije, ningún problema. Ya dije que las primarias convencionales, la verdad que no es lo ideal, ¿no? Pero no podemos negarnos, si él es parte de la nueva mayoría, está apoyando a la presidenta Bachelet, bueno, que participe. Él lo que quería era que le dieran un cupo. Entonces había que decirle a todos los otros 3 candidatos, en ese tiempo estaba la candidata Susan Sendich, que se fueran para la casa porque había que entregarle el cupo a Fuerza del Norte en circunstancias que ya el otro cupo se lo había entregado al Partido Comunista. El Partido Comunista pidió este blindaje justamente para garantizar el apoyo a Bachelet. Eso es evidente, en muchos lugares hay blindaje, en algunos lugares no. Carol Cariola va a las primarias el domingo justamente con un candidato de la ADC, un candidato del PS y un candidato del PPD. Son 4 candidatos. Ahora, de esa perspectiva, yo siento que hay un poco una nebulosa respecto a cuál va a ser el comportamiento electoral de la gente respecto de Martí Sassi, Hugo Gutiérrez, y bueno, y qué va a pasar también con Soria. Nosotros esperamos que gane Mauricio Sudre el domingo, pero qué va a pasar con Soria, porque efectivamente si lleva un candidato, ese candidato puede sacar 15, 16%, que es lo que yo creo que él endosa directamente, más o menos eso. Entonces tiene pocas posibilidades de salir ese candidato. En ese escenario, lo más probable es que salga el candidato de la nueva mayoría, en donde tú tienes la suma de los votos de Gutiérrez más los votos del otro candidato. Pero lo que sí tengo claro es que bajo ningún escenario hay posibilidad de doblar. Mira, la vez que estuvimos cerca de doblar con Antonella Charafia, que era una gran candidata, era diputada en ejercicio, ella sacó 28, yo saqué 30, 58 entre los dos, 20 Ramón Pérez Opazo y 10 Néstor Jofré. Estuvimos a punto de doblar. Entonces que era muy difícil y fue porque Soria llevó a Barbarich por fuera. Claro, pero anteriormente sí hubo un doblaje con Jorge Soria hijo y Antonella. Antonella Charafia, exactamente, pero ahí no estaba el factor justamente de que Soria también estaba jugábamos a 3, 4 bandas. En ese tiempo era muy ordenadita la elección, porque tú tenías la derecha y todo el resto, ¿ah? Porque también incluyendo el sorismo. Sí. Entonces era obvio, como aquí se ha dicho, con el sistema electoral, bipactismo, 1 y 1. Pero la región de Tarapacá es muy especial, es muy distinta a todas las regiones del país, casi todo el país es 1 y 1. Pero efectivamente aquí hay 3 fuerzas políticas, al menos. Sí, el factor Soria. Es así, 3 fuerzas políticas. Mire, yo escucho con mucha atención la preocupación de los medios,
de mis acompañantes en esta mesa sobre el devenir del resultado electoral eventual que va a ocurrir en noviembre, expresado en la opinión de un senador de la Concertación y un representante de un partido de la centro-derecha o la derecha. Y la verdad es que la pregunta que usted me hace es un poco incómoda porque me obligaría a incorporar un debate del duopolio, ¿no? De las dos grandes alianzas o fuerzas políticas que han dominado la política nacional por obra y gracia del pinochetismo, la constitución de Jaime Guzmán que rige hasta hoy, ¿no? El binominal en esa constitución. Entonces, la respuesta de quien habla, digamos, que representa el movimiento Todas las Monedas, tiene que ser distinta, digamos. Es como nosotros instalamos en la elección que viene, en la campaña que viene, en esta que ya comenzó en la práctica, ¿no? Discusión, elementos, contenido político que hagan que efectivamente los ciudadanos voten de un modo libre, informado y consciente, tendiente a modificar sustancialmente las condiciones en que el país se ha desenvuelto en los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, para nosotros, la discusión sobre los eventuales resultados de noviembre no tiene mucho sentido porque nos obligaría a transformarnos en los analistas políticos y no lo somos. Somos competidores en una elección en la que queremos estar muy presentes, ¿ya? Yo no sé qué va a pasar en noviembre. Yo solo sé que ha habido elecciones en este continente y en otros lugares, el mismo presidente Obama y otros más cercanos, que pocos meses antes de la elección no ganaba la elección, ¿ya? El presidente Correa, 2, 3, 4 meses antes de la elección, según las encuestas serias, pesaba el 4 o 2% de la intención de voto de los encuestados ecuatorianos. Y es presidente y ha sido reelecto. Y goza de un alto índice de popularidad. Y ha implementado políticas diametralmente opuestas a las que se habían implementado en su país por 20 o 30 años, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos hacer. Y no había ninguna anarquía, ningún problema de gobernabilidad, ni mucho menos. Entonces, sobre lo que usted pregunta, yo le digo, nosotros aspiramos a convertirnos en una fuerza gravitante desde el punto de vista del planteamiento de contenido respecto de qué hay que hacer en Chile para democratizar Chile, ¿ya? Y esa es nuestra tarea, ¿no? Y en esa tarea vamos a vernos enfrentados necesariamente a los representantes de la Concertación y a los representantes, ¿cierto?, de la Alianza por Chile, ¿no? En eso estamos trabajando. Hoy día, si pudiéramos medir nuestro nivel de respaldo, por ejemplo, a propósito de aventurar resultados, podríamos decir que en las redes, no lo digo yo, lo dicen los que evalúan el sistema, los niveles de apoyo en las redes sociales en Chile a candidaturas o a figuras políticas, la candidatura de Marcel Clot y el movimiento Todas las Monedas y su programa tienen una alta adhesión y un gran respaldo en mucha gente, ¿ya? Yo quiero recordar acá que, por ejemplo, nunca había ocurrido un hecho tan extraño como que al día siguiente o a los 2 días siguientes del programa Tolerancia Cero, un canal nacional, televisión, donde aparece Marcel Clot, 45, 48 mil visitas habían sucedido en las primeras 48 horas después que se sube a la red aquel programa con ese candidato. Y el canal baja, ¿no?, el video de YouTube, en un acto inédito, ¿no? O sea, de eso estamos hablando de cómo hacemos para incorporarnos a esta batalla, a esta lucha política, desde los contenidos de la transformación profunda de Chile. Cristian, ¿es posible romper el monopolio? ¿El biopolio? No, es difícil, pero mire, actualmente se habla mucho de crisis política y crisis de la clase política. Si tú miras objetivamente el panorama internacional, hay un continente que está en crisis, que es el continente europeo. Yo creo que quizás aquí no se configura muy bien eso, pero está en crisis porque hay una crisis económica. Esa crisis económica obviamente se traduce en crisis política. ¿Qué pasa cuando hay una crisis política? De la clase política, cuando se reprocha a la política de no encontrar soluciones inmediatas a corto plazo a una situación estructural de crisis. ¿Qué sucede? Los extremos se transforman en el centro de gravedad del escenario político. ¿Me hago entender o no? ¿Qué pasa en Europa actualmente? El centro de gravedad frente a un discurso islamofóbico, frente a un discurso de crisis, ¿quién es el centro de gravedad del panorama político? La extrema derecha. ¿Por qué es el centro de gravedad? Porque cada postura que toma, por ejemplo, la extrema derecha en Francia, atrae obligatoriamente un posicionamiento de los partidos tradicionales, el Partido Socialista, l'UMP, que es la Unión Mayoritaria Parlamentaria, que es el partido de derecha. Hoy en Chile todavía no estamos ahí, pero sí ya apareció un discurso de ruptura con esto. Ya aparece Marcel Clot, antes ya apareció el MEO, pero que quizás cometió un crimen de lesa majestad, como se dice, cuando invitó a votar por Frei. Yo creo que la lectura con él no fue tan clara, pero también está Parisi,
que igual básicamente es un populismo de derecha para mí, lo que me parece, solución global para problemas muy, muy específicos. Y yo creo que los independientes van a ser los gran ganadores de esta elección. Michelle Bachelet, por supuesto. Pero los independientes yo creo que van a ser una gran cifra, porque llegan muy fácilmente a mucha gente. Una cosa, yo creo que los cambios que Chile necesita requieren de una persona que genere la confianza suficiente y que aglutine las mayorías necesarias para hacer esas transformaciones. Si tú quieres cambiar la constitución de nuestro país, si tú quieres justamente establecer derechos sociales como garantías en la constitución del 80 efectivamente puso un cerrojo en la relación del Estado con la educación, la relación del Estado con la salud, la relación del Estado con las pensiones, en fin. Pero para hacer reformas de esa naturaleza, de esa envergadura, una reforma tributaria que termine con el FUT, por ejemplo, que suba 5 puntos el impuesto a las empresas, la utilidad de las empresas, el efectivamente tener gratuidad y tener una relación distinta del Estado con sus propias universidades. Se requiere una candidata que justamente genere esa confianza y ese respaldo. Entonces, si me preguntan a mí, sin ser un comentarista político, creo que es bien evidente que lo más probable es que Bachelet triunfe. Yo no discuto que efectivamente hay ejemplos en algunos países en donde emergen candidatos 3 meses antes y con su discurso convocan a grandes mayorías, pero yo creo que los candidatos que conocemos hoy día ya no lo hicieron. Esa es la impresión que tengo. Y creo que Bachelet lo logre. Y realmente una cosa, mira, es muy interesante lo que pasa con Bachelet, el fenómeno de Bachelet, porque me ha tocado estar en varias actividades con ella y tiene una sintonía fina con los sectores más populares, que es realmente, envidiable para cualquier político, pero que se traduce justamente en un respaldo que yo siento que va a haber una marea Bachelet. O sea, que no sé si yo estoy de acuerdo contigo, no sé si esa marea Bachelet va a pasar lo que pasó con Frei en la década del 60, que Frei Montalva justamente arrastró al Parlamento con su tremenda votación, liderazgo, el carisma, la patria joven. No sé si vaya pasando, hay un proyecto refundacional, ¿no? Sí, aquí no hay. Eso es lo que estamos reclamando, ¿no? Nosotros creemos que el nivel de conciencia, de cambio que ha habido en los últimos años en Chile tienen que ver justamente con la politización cada vez mayor y gradual de la sociedad chilena, desde los jóvenes, y eso tarde o temprano va a llegar a todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Cuando eso termine de ocurrir, o se asiente como un dato de la realidad política y electoral definitivamente, y tú tengas una coalición cualquiera, propuesta electoral, que no contenga un programa con un contenido coherente, integrado, ¿no? Y potente, creíble, y que interprete a la mayoría, ese programa nunca va a gobernar. Nosotros creemos que es impresentable, respetuoso, pero impresentable, que la Concertación no tenga un programa todavía de gobierno. O sea, ya aspira a gobernar, ya se siente gobernando y no tiene un programa de gobierno. O sea, yo digo lo siguiente, eso no puede ser. No puede ser que tú te repartas la torta de Chile si no has presentado al pueblo un programa de gobierno. Y lo que tienes es una persona que genera una esperanza en algún segmento de la población. Nada más. ¿Por qué el grupo que respalda a esa persona no logró convocar más que un 17, un 18%? ¿Cuánto fue? 40% votó para la municipal, un 25% del electorado nacional convocó ese grupo tan solo en una elección municipal en que votan todos los grupos o participan activamente todos los grupos políticos, que no hay binominal ahí. De eso estamos hablando. Bien. Hacemos un pequeño corte con toda la discusión y volvemos con el programa, la regionalización del programa y la irrupción de los independientes en el escenario político. Ya volvemos.